invitado al doctor Manuel Núñez Asensio. Gracias, Manuel, Paulín. vamos a oír tu opinión sobre lo que yo estimo que es un paso en falso, en donde el presidente de la República ha actuado en contra de la definición que él mismo hizo de la situación cuando él relató, cuando Ban Ki-moon en Panamá le planteó el asunto de la sentencia 168.13, que le dijo por eso equivaldría a nacionalizar más de 1 millón de haitianos. La República Dominicana es un país pobre y no puede echarse encima al pueblo más pobre de América, que a mi juicio es un argumento muy flojo, porque ese no es el que le debió hacer valer frente a esa pretensión. Pero eso fue lo que él dijo. Puso el argumento económico, pero él acaba de demostrar todo lo contrario. Se apareció con un convoy de 500 vehículos. 500 camiones. Cargados de más todo. de 500.000 plátanos. Yo no sé si iban a llegar a los 2 millones que habían anunciado en principio, 2 millones de plátanos y 2 millones de libras de pollo. Bueno, sí, una situación. Pero yo no sabía que nosotros, el gobierno dominicano, teníamos 500 vehículos, porque obviamente son del servicio ese de los alimentos, ¿cómo se llama? Sí, el plan social. El plan social. Pero yo sí. no sabía que teníamos tantos vehículos, y ahora los veo todos en fila, y como un convoy de 500 camiones. Pero le estamos diciendo a Ban Ki-moon que nosotros tenemos cómo cargar con los haitianos. ¿O no es así? Lo que pasa es que también esas políticas muchas veces se enfocan con la intención de que, haciendo concesiones, se cree que los haitianos van a ser más comprensivos de la situación dominicana, lo cual no es verdad, porque ellos pueden recibir todas las ayudas y las consideran como una obligación. Es decir, ellos suelen morder la mano que lo ayuda, y lo han hecho no más de una vez con muchos países. Lo hicieron con Francia, cuando Francia, después de haber desbloqueado una ayuda importante, de haber organizado varias conferencias internacionales para examinar el tema haitiano y de ver cómo se sacaba ese país del marasmo, a Aristides se le ocurrió hacerle una demanda a Francia por 21.000 billones de dólares, supuestamente porque Francia le había exigido a ellos, durante esa etapa de independencia, la indemnización de los que vivían allí, que eran de allí, que eran los blancos de allí, que fueron despojados de todas sus propiedades. Los colonos. Los colonos, pero que eran los más antiguos. O sea, que eran, si había que hablar de haitianos, esos eran los haitianos más antiguos, porque tenían más tiempo en la colonia. Y esa gente, por su color de piel, fueron privados de la nacionalidad y de la residencia y del derecho a propiedad. Y entonces, fueron privados de algo más. El que se dejó coger le cortaron la cabeza. También de la vida, ¿no? Es decir, no, porque hubo la matanza de Salines, se redujo de 40.000 blancos, quedaron 1.000 blancos. Entonces, en ese tejemaneje, pues Aristides, en lugar de manifestar agradecimiento y condescendencia, pues nos devolvió con la estocada. Y luego, en el caso dominicano, tenemos la otra experiencia adicional, que es que después que Leonel regaló una universidad a Haití, y que el presidente inició un plan de traspaso de competencia de reforestación por parte del Ministerio Dominicano al territorio haitiano. Después de todas esas concesiones, pues nos pusieron la veda a los pollos, es decir, que no hay ningún tipo de reciprocidad. O sea, el que crea que con actitudes como esas, de ceder y ceder, va a obtener una mayor comprensión, no la va a obtener. Y por otra parte, se envía una señal muy negativa al mundo exterior, porque se le envía la señal de que la República Dominicana puede efectivamente encargarse de ese problema. ¿Por qué? Claro, porque es que el complot, que no es de los haitianos son complacientemente el instrumento contra la República, pero al servicio de un propósito que lo mueven intereses de las corporaciones mineras que andan detrás de la riqueza de la isla.
Entonces ellos mueven los organismos internacionales, pero los mueven contra la República Dominicana. Claro. Porque entonces ellos utilizan al pueblo haitiano como instrumento de esa fusión de factos que ellos buscan, porque hay muchas minas transfronterizas y a ellos la frontera les molesta. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Bueno, no, ellos tienen toda la influencia del mundo porque hay 2 expresidentes de Estados Unidos en el negocio minero. Al mismo tiempo está la posibilidad real de que Hillary Clinton, ante los traspiés últimos de Trump, de que Hillary Clinton pueda alzarse con la presidencia. Si eso ocurre, tiene a su hermano Tony Rodan, que tiene la concesión de la mina de Montnebosá, y presumiblemente los mismos que están allí instalados van a querer estar también en la República Dominicana, porque aquí es un país donde hay más reglas, donde hay un cierto Estado. Si este Estado se descompone, es mucho más fácil apropiarse de la riqueza. Es que Montnebosá es una mina transfronteriza. Y el lado dominicano, que sale a la altura de Restauración, vale el doble de la mina de Montnebosá, que está evaluada en 20 mil millones de dólares. Pues el lado dominicano son 40 mil. Y ellos quieren tener la mina completa. No, y tal también de que en muchos casos hay muchos aspirantes al solio presidencial, como se decía antes, ¿no? Que creen que para llegar allí hay que ser el hombre de los americanos. Y yo pienso que eso es una de las desgracias, ¿no?, nacionales, porque primero los americanos, como decía alguien, son mucha gente y son cambiantes y extorsionan y las políticas pueden cambiar de una administración a otra de manera radical. En Haití, por ejemplo, en el año 90, cuando iban por la presidencia de Haití Malbasan y Aristide, el hombre de los americanos era Malbasan. Pero a mí no y sin embargo ganó Aristide. No me gusta usar el término de los americanos, porque no es verdad que quienes gobiernan en Estados Unidos es el pueblo americano. Gobierna una plutocracia del dinero, banqueros judíos, encabezados por los Rothschild, por los Rockefeller y por todos los demás que estaban alineados ahí en Wall Street y crearon el colapso del 2008, pero que hace rato que vienen haciendo toda clase de diabluras, pero controlan la emisión de la moneda de Estados Unidos desde 1917. Bueno, en eso efectivamente hay un pool de carácter económico y hay hombres que tienen intereses que son usados de manera perversa, sobre todo en este caso. No solamente está esa oligarquía americana que está citando, sino el hecho de que hay individuos que están incrustados directamente en el negocio en ambos países, tanto en Haití como en República Dominicana, como es el caso de George Soros, que es codueño de la Barrigold, pero que tiene una ONG en Haití y que también está tratando de manipular, porque Soros es un gran especulador, es un hombre que ve a los países como si fueran instrumentos de sus negocios y de las finanzas internacionales. Esa es su especialidad. Él ha hecho fama del dinero que él hace especulando precisamente con los países y con, desde luego, su riqueza o su soberanía. En definitiva, yo lo que quiero dejar claro es que en Estados Unidos no es el pueblo que gobierna. No, evidentemente. Y le han montado un sainete político en donde aparentemente hay 2 partidos. Pero no es verdad. Si tú coges las cúpulas de los 2 partidos y los chequeas en la lista del club del señor Rockefeller, lo vas a encontrar a los demócratas y a los republicanos. Así es. O sea, de modo que los de abajo, los que se han quedado sin empleo con la política de la plutocracia, son los que creen que hay una diferencia entre ser republicano y ser demócrata. Bueno, en Estados Unidos la oligarquía americana está seducida por una visión, una especie de esquema mundialista, globalizante, en la que las naciones no figuran. Y en ese esquema, pues, el fenómeno que se ha producido mayor y que le dio la posibilidad en algún momento a Trump es el hecho de que esa misma oligarquía ha destruido el empleo en los Estados Unidos
al punto de que en el sector automovilístico de Detroit, en el sector industrial, todas las industrias han sido deslocalizadas y trasladadas a China y han colocado al trabajador americano a competir con los más bajos salarios del mundo. Pero primero con el North American Free Trade Agreement, sí, el NAFTA. El NAFTA, sí. Con eso comenzaron a mandándolos para Canadá y para México. Sí, sobre todo para México, que pero después entonces, son los más bajos. Que no se conformaron con eso. Y entonces han usado a China. Comenzaron a buscar salario de hambre en todas partes. Entonces es una situación un poco difícil porque la visión que se tiene es una visión en que se quiere manejar el Estado como si fuera una empresa y no como si fuera una nación en la que todos forman parte de ella. Entonces el Estado empresa busca la rentabilidad en los trabajadores baratos, no se ocupa del pueblo consumidor, porque si se enfoca al trabajador como un consumidor, que es como debe enfocarse, habría que integrarlo a la producción, pero cuando se enfoca como una especie de costo, pues evidentemente lo sacrifican y no están integrados. O sea, cada vez más hay un fenómeno de exclusión de toda la actividad económica por esta situación de utilizar la deslocalización de las empresas como un mecanismo de bajar los precios y de competir en las empresas. Pero mira, no todo el mundo tiene la misma visión. Yo quiero hacer saber, trasladándonos al plano dominicano, que hay un empresario que tiene esa visión exactamente contraria. Se llama Pepín Corripio. Pepín ha estado propugnando por el aumento del salario. ¿Por Evidentemente. qué? Porque él lo que piensa es, mientras mejor remunerado esté, más puedo yo vender. Pero es la lógica. Lo que pasa aunque es que no está exactamente así, porque Pepín, no olvide que Pepín, más que un industrial que corre los riesgos de la industria, es un importador. Entonces, se importan productos de los países de donde lo hagan más barato hacia la República Dominicana y evidentemente la República Dominicana pierde competitividad. No, pero el comerciante vende lo mismo lo que es hecho aquí que lo que viene de fuera. Lo que pasa es que hay dos visiones diferentes de la economía. Y para mí Pepín es de los pocos, yo diría que el único que yo he oído argumentar la necesidad de que se mejore la condición salarial en la República Dominicana, porque todos los demás están pugnando exactamente por lo contrario. Y pongo ese ejemplo porque es el local, pero en Estados Unidos pasa lo mismo. O sea, el grupo al que pertenece la candidatura de Hillary, que es el que ha estado gobernando, el grupo neoliberal, gobernando a Estados Unidos, pues ha dejado al pueblo norteamericano desempleado. Sí, lo ha dejado fuera de la producción. Hay un fenómeno de exclusión masivo y de hecho lo que están es tratando de excluir al pueblo y al mismo tiempo de crear más policías, porque evidentemente si se deja a una cantidad de gente fuera de la posibilidad de sobrevivir en un país, pues crece la delincuencia, crece el narcotráfico, crece la anomia social, hay que aumentar las ayudas, hay más gente sin seguro, es decir, hay un montón de variables que van a ir cambiando por una visión política que va en contra del bienestar de la mayoría de la población. Es tan visible la falta de inteligencia del modelo, que ellos salieron a buscar salarios de hambre por todas partes del mundo, pero contando con que su mercado iba a permanecer con poder adquisitivo, absorbiendo una cantidad mayor, cada vez mayor, de desempleados. Lo cual no es posible. Es imposible. Llegó un momento en que fabricando desde fuera, desde China o desde Bangladesh o de donde sea, también desde Latinoamérica, y vendiendo en Estados Unidos y ganándose la diferencia entre el salario federal mínimo que están evadiendo con el salario que además es producto de una devaluación deliberada de la moneda para hacerlo atractivo, y eso es un suicidio. Es un suicidio. El sistema
de por sí no funciona. Pero ¿qué pasa? Que ellos abusaron tanto de sacar el empleo que llegó un momento en que ya Estados Unidos no podía comprar el producto de su en fin, elaboración fuera de Estados Unidos. No puede comprarlo porque evidentemente cada vez más hay más gente fuera del mercado. Y es lo que se ha producido aquí. Aquí hemos aplicado, eso se ha aplicado con los haitianos. Se ha desnacionalizado completamente la mano de obra en la agricultura. Se ha producido lo mismo en la construcción, pero que donde más inversión. Violando la ley, desde luego. Entonces, esa destrucción del valor del salario que ha permitido la conquista del trabajo por parte de los haitianos y que ha dejado a esos dominicanos fuera, ¿cómo el Estado enfrenta eso? El Estado lo enfrenta aumentando la nómina pública, que ha aumentado de 240.000 trabajadores que había en el 2004 a casi 800.000 al día de hoy. Pero como no se puede financiar el sistema, hay que ir entonces a la deuda para poder compensar el presupuesto, porque las cuentas no dan. Pero eso es copiando el modelo americano. Sí, el modelo americano exige todos los años que el Congreso le levante el techo del endeudamiento posible. Y el déficit cada vez mayor. ¿Para qué? Porque si no se le permite ese incremento de la deuda, no hay es posible. Que cerrar medio gobierno norteamericano. Exacto, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El gobierno, en los últimos 4 años, el gobierno ha estado tomando anualmente 3.000 millones de dólares para compensar el presupuesto, que son más de 50.000 millones de pesos, ¿no? Es decir, por año. Porque no dan. O sea, eso es un faltante en el presupuesto. Pero entonces, con eso o sea, de ahí hay que pagar el 40 y pico % en deuda. Y entonces es como un reciclaje. Es decir, el dinero entra y sale. Pero yo te pregunto. Sí. ¿No se supone que usted tiene presente y ha pensado de una manera concienzuda en que usted va a gastar antes de usted pensar me voy a endeudar, verdad? No, pero que si usted tiene una cantidad de dinero que tiene que pagar de deuda, se supone que aunque las cuentas estén cuadradas, yo tengo que buscar el dinero para pagar la tarjeta. Es como que está con la tarjeta, que está apalancando. Es decir, las cuentas las cuadra. Yo voy a recibir, el actual presupuesto son 700.000 millones, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo sé que de ahí faltan, que hay 60.000 millones que yo no tengo, que no voy a tener, que no lo voy a poder tener de ninguna manera, aunque yo... Correcto, esa es la deuda que existe. Yo lo que digo es que... Yo vuelvo a coger prestado 3.000 millones para pagar 3.000 millones. Pero esa es la deuda que tú tenías. Sí, que vuelve. Yo estoy hablando de que tú te pongas a inventar nuevo gasto para incurrir en una situación deficitaria mayor. Y pongo concretamente la situación es, primero, ahora desde luego fue una sorpresa, pero el Banco del Brasil suspendió todos los financiamientos que estaban para los proyectos. La gente de Odebrecht y además están en Chirona. Y Andrade Gutiérrez. Están en Chirona. Esos dos proyectos grandes ha habido que buscar el financiamiento del Estado. Pero sí, no obstante eso, para mi sorpresa, y después de 2 visitas consecutivas a Las Terrenas, el presidente Danilo Medina anuncia una inversión multimillonaria en dólares para dotar a Las Terrenas como un nuevo polo turístico. Pero señor, si usted no tiene con qué cubrir, además con una demanda justa por todas partes de mejorar el salario, no tiene, dice que no tiene con qué, y tiene proyectos grandes como La Catalina y Montegrande que se han quedado sin financiamiento, y usted se está inventando ahora una inversión del Estado en Las Terrenas. Es difícil porque evidentemente no sé de dónde va a sacar el dinero, porque ya... Pero tú le ves lógica a eso. No, ninguna, porque... Porque nadie le está demandando invertir en La Terrena. No, porque además tiene demanda de los médicos que piden aumento salarial. Y es justo. Los médicos dicen, un médico no puede ganar 15.000 pesos. Eso no es posible ya. Y los maestros. Y los maestros también... Bueno, pero los maestros se lo aumentó algo. Los maestros ya pueden esperar 4 años más. Ya hubo un 30, un 15, no sé cuánto fue.
hubo ya un aumentico, pero para los médicos no le han aumentado todavía nada. Y a los policías también, porque ahora ha habido una... ¿Y los guardias dónde tú me lo ves? Los guardias son obedientes, pero los policías no pueden esperar. Es decir, que es una situación, o sea, que hay un montón de demandas tales que la gente, no, o sea, hay gente que ganan 12,000 pesos y con 12,000 pesos no pueden ir al supermercado. No pueden ir. Bueno. O sea, no tienen con qué comprar. O sea, que hay una situación difícil. No puedo desperdiciar la visita tuya al programa para consultarte en algo que yo hace rato que estoy dándole vuelta, que es enviarle alguna sugerencia al señor Trump para el último debate, que es el día 19. Así es, yo creo que el señor Trump debe centrarse en los temas nacionales. Yo pienso que en este último debate él estaba muy preocupado por los ataques que iba a recibir de Hillary, por los asuntos puramente pero femeninos. Es que le han ido a desenterrar una grabación que no se sabe por qué está grabado, del 2005. No, pero que Clinton tiene cosas peores que esa. Está bien. Porque Clinton utilizó la Casa Blanca como si fuera un prostíbulo. Pero eso fue la respuesta de él. Pero sí, eso es perder la Perdió oportunidad de exponer los argumentos de fondo que tienen que ver con la economía de Estados Unidos, porque están debatiendo tonterías. Pero esa es la táctica de Hillary. Llevarlo a debatir. Yo creo que si Trump se centra en esa enorme franja de estadounidenses que perdieron los empleos en la industria, en los servicios, en las infraestructuras, en un montón de áreas que en los Estados Unidos fueron descalabradas en base a esta política mundialista, globalizante, que no toma en cuenta al trabajador del país. Y Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, sí. Si él se entra ahí están los votos. Ahora, déjame decirte, porque esa gente tiene tiempo que no vota. Decirte rápidamente la idea, a ver si tú me puedes contestar antes de que se nos vaya el tiempo. Yo pienso que la política que le ha hecho daño a los Estados Unidos, al trabajador norteamericano, nos ha hecho daño a todos nosotros, los recipientes del modelo. Porque ¿a qué vienen aquí? No vienen a pagar el salario justo, vienen a pagar un salario de hambre. Claro, vienen a deprimir el salario. Y vienen a pulsear la devaluación de la moneda. Exactamente. Y entonces nos ponen a competir país con país, a ver quién hace más atractiva la inversión en ese país, a base de devaluar la moneda y mejorar el cambio, ¿no?, de la moneda dura a esa moneda. Resultado, pobreza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le mandamos los pobres a Estados Unidos? No, yo pienso que viene, la visión es la de un país, la de una economía integrada, porque estamos ante una economía que no toma en cuenta a las personas. Está bien, pero digo, ¿tú estás de acuerdo que es un ciclo? Es un ciclo que culmina enviándole los pobres a Estados Unidos. Que culmina enviándole los pobres a Estados Unidos porque sigue siendo la economía más dinámica del mundo, pero al mismo tiempo empobreciendo, porque esos pobres que van a Estados Unidos ya se están quedando desempleados en muchos casos. Van a competir con un mercado que ya para los norteamericanos estaba prácticamente deprimido, cerrado, ¿verdad? Sí. Porque no había ofertas, y entonces le llega un ejército de muertos de hambre, producto de ese mismo modelo, pero del lado de nosotros. Exacto. Entonces yo creo que debemos dar al señor Trump los argumentos de que para que gane el apoyo de los latinos, de que él está en contra del modelo, que le está haciendo daño a los norteamericanos y a los latinos. A todo el mundo. Con el propósito de quitar los problemas que en los países latinos provocan que ellos se tengan que ir. Exactamente. Yo pienso que vamos hacia una visión. Trump tiene una visión que está muy emparentada con lo que es una política, un nacionalismo económico, un patriotismo económico, que es fundamental para que estos países puedan salvarse de este modelo nefasto que está destruyendo a las sociedades. Un enunciado que ha reiterado que quiere respetar la Constitución y bregar con países que respeten también su Constitución y su ley. Eso es muy importante. Ahora, yo lo enunciaría de esta manera y en definitiva, la idea fundamental que quiero tu opinión, y es que Estados Unidos debe ofrecerle a Latinoamérica, sobre todo a Latinoamérica, lo que Roosevelt llamó a New Deal. Un nuevo pacto económico, efectivamente. Entonces, como parte del nuevo trato, de que
se eliminen todos los efectos negativos de la política que ha hecho Estados Unidos en los últimos 2 siglos, que le ofrezca apoyo a la independencia de Puerto Rico, que cierre a Guantánamo y le devuelva a Guantánamo a Cuba, y que le levante el embargo a Cuba. Bueno, el embargo ya está casi levantado. Ya. Bueno, pero no se lo Ya, han levantado. ya empezaron los vuelos, ya. No, pero el embargo no está levantado. Eso Yo tiene lo que digo es que si él dice eso y él lo enuncia como parte de una nueva política más equitativa hacia América Latina, donde lo que vamos a tener es una asociación, donde Sí. no nos vamos a engañar unos con otros, porque esa Sí, es la la- denuncia que fue a hacer Danilo Medina ya, Esa fue la que el política. Tratado de Libre Comercio es una cosa hipócrita, porque Sí. encubre toda la protección que Estados Unidos le viene dando a su agente económico versus la desprotección de los nuestros. Exacto. Entonces vamos a corregir eso. La política que decía Roosevelt, la política del good neighbor, del buen vecino. Del buen vecino. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, claro. Bien. Bien. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, como pasa siempre en este momento, en la parte más importante. Pero yo creo que logramos hacer lo que teníamos el propósito de hacer, que era tener la opinión de Manuel en ese aspecto. Les habló Leopoldo Payán Anita. Hasta luego.